En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Lo ocurrido en las elecciones de la Gran Bretaña es toda una lección de alta política. Eso no es un hecho circunstancial, ni es una pura coyuntura de momento lo que dio lugar al apabullante triunfo conservador con David Cameron sobre los socialistas del Partido Laborista inglés. No, la cosa es muy de fondo y hay que reflexionar en ella. Los ingleses, como todas las personas normales, no están reñidas con el bienestar y con las expectativas de tener una vida mejor. Nadie está reñido con esas posibilidades. Entonces, votaron por David Cameron, porque la inflación está muy baja, porque los niveles de empleo son altísimos, pero de empleo real, no de los empleos perfecti, sino de los empleos serios que se crean en la Gran Bretaña. Porque el déficit fiscal se redujo prácticamente a la mitad en épocas del gobierno conservador. Es decir, las bases de una política conservadora. Hoy precisamente se está cumpliendo un aniversario del nacimiento de Hayek, el grande filósofo inglés premio Nobel de Economía, entre otras cosas, que escribió un libro memorable, El camino de servidumbre. El socialismo es el camino hacia la servidumbre. Lo que se llama la economía conservadora liberal es el camino de la ascensión humana, como diría también un libro muy famoso, el de Asimov. Pues bien, el pueblo inglés no está reñido con el bienestar, no está reñido con una gestión económica de unas dimensiones colosales. La economía de la Gran Bretaña, en medio de ese desastre que es la economía europea, es la que está dando visos de dinámica, de fuerza, de posibilidades de recuperación. Un crecimiento económico de 2.8 que nos puede parecer a nosotros ridículo, apenas vamos para allá descendiendo, ellos están ascendiendo por ese camino, están produciendo unos resultados políticos memorables. Con Benjamín Netanyahu también ganó la derecha, y una derecha basada en la seguridad. El pueblo de Israel votó por Netanyahu, también por razones económicas, por la gestión económica en Israel es excelente, sino que votó también por Netanyahu por un principio elemental de seguridad. Es un país que se siente acorralado, perseguido, amenazado, y aquí hay un hombre firme, fuerte, que le dice al mundo la verdad como corresponde y que está dispuesto a asumir todas las responsabilidades que tenga que asumir para salvar a su pueblo de las amenazas terroristas. Frente a esos ejemplos clarísimos de cómo una buena economía está decidiendo como decidía desde hace mucho tiempo, recuerdan aquel decir, es la economía estúpido, se encuentran los ejemplos de una mala economía que están produciendo unas verdaderas catástrofes políticas. Aquí, en nuestro entorno inmediato, la situación de Venezuela es sencillamente insostenible. El señor Maduro no tiene respaldo ninguno, ni siquiera sus paniaguados de las camisas rojas lo acompañan ahora con entusiasmo porque ven el fracaso, el insondable fracaso del socialismo del siglo XXI, de ese engendro estúpido, imbécil, que se inventaron los asesores de Chávez, que son los asesores de Podemos en España, válganos Dios. Chávez está caído. Pero miren, el país más rico de América Latina, el que daba trazas de llegar a formar parte del mundo desarrollado en muy cortos años, es un país que se está revolviendo contra una amenaza socialista, la de la señora Bachelet. Chile había sido gobernado, inclusive por supuestos militantes en la izquierda, pero había sido gobernado con criterios de derecha, es decir, de economía privada, es decir, de economía libre, es decir, economías que creen en el hombre, en su capacidad creadora, en la capacidad productora que tiene la gestión de la libertad. Y Chile estaba donde estaba, hasta que llegó esta señora para destruir los cimientos de la economía liberal chilena. Y el pueblo chileno no le perdona. Y hoy está tan mal la señora Bachelet, que está en el mismo nivel de favorabilidad que tiene nuestro Juanpa.
en el 29%, en el país que era el más próspero de América Latina. 29% tiene la señora Bachelet. La señora Kirchner, la vecina Cristina Fernández, en la Argentina, semejante país tan rico, de esas posibilidades ilimitadas, se dedicó a dos cosas a las que mejor hacen los socialistas: destruir la economía de un país y robarse lo que quede. Porque todos esos gobiernos socialistas son ladrones por antonomasia. Empezando por los gobiernos de la Unión Soviética, había que ver lo que pasaba con la nomenclatura, que era el mundo de paniaguaos que hoy son los multimillonarios rusos que andan por el mundo con unos capitales gigantescos, fruto de la expoliación al pueblo ruso. Pues la señora Cristina Fernández de Kirchner está contra la pared, está caída, está políticamente perdida. Y pasemos al Brasil de Lula. Uy, Lula, el hombre del socialismo, partido de los trabajadores, otro ladrón, otro creador de fortunas gigantescas a través de Petrobras, y para eso vino detrás la señora Rousseff, antigua guerrillera que no sabía nada de economía, pero que había estado muy cerca de Lula y ha sido elegida 2 veces. ¿Y qué está pasando en el Brasil? 0 de crecimiento económico, pero una multiplicación exponencial del descontento con la señora Rousseff, que está en niveles de popularidad que se parecen también a los de Juanpa. Y en Bolivia, ¿qué está sucediendo? Que el señor Evo Morales vivió la época más feliz del pueblo boliviano, cuando el gas natural que se produce en Bolivia lo podía vender a lo que le diera la gana a sus vecinos del sur. Eso se está acabando. Resultado, la tiranía de Evo Morales, montada en una demagogia sobre una base étnica, racista, clarísima, está perdiendo ya todos los departamentos claves que eran para él: Cochabamba, La Paz, Beni, Tarija. Evo Morales se está cayendo a pedazos, como se está cayendo a pedazos el régimen ecuatoriano. El señor Correa hizo toda la demagogia que pudo, todo el socialismo que pudo, construyó eficientemente unas carreteras, lo que no ha sido capaz de hacer aquí Juanpa, teniendo el dinero en la mano, porque además de todo es un gran ineficiente como el señor Gustavo Petro, pero eso ya se le agotó. El trabajo contra los capitales extranjeros, la demagogia contra los hombres productivos de empresa ecuatorianos, todo eso se agotó y Correa tiene una situación política dificilísima. Lo que viene para nosotros no viene, ya llegó, señores. Estamos en medio de una enorme crisis económica, suscitada por un gobierno paternalista, ladrón, que se robó el país repartiéndole mermelada a sus paniaguados. Y ahora el pueblo colombiano se pregunta, ¿y para mí qué quedó? ¿Qué quedó de esta bonanza de los precios del petróleo? De este como nunca antes, de este que es la primera vez en la historia. ¿Qué quedó para mí? ¿Dónde están las carreteras, los hospitales, las escuelas, las fábricas para que nuestros hijos tengan empleo? En ninguna parte. Y esa es la cuenta que le pasan al presidente Santos. Definitivamente lo que pasó en la Gran Bretaña no fue un accidente. Nadie está reñido con la prosperidad. Y nadie acepta el desorden que conduce al caos económico, ni las corruptelas que van necesariamente asidas, pegadas como una lapa al interior de estos sistemas providencialistas, a estos sistemas socialistas, a estos sistemas de la tercera vía. Hay que aprender, señores, hay que saber cuál es el curso de la historia para no equivocarse. Y el curso de la historia reciente es claro, en favor de la libertad y en contra de los dictadores, como Juanpa. Esos son los últimos aletazos de un gobierno corrupto, conseguir más poderes para mejor destruir la economía. Y eso el pueblo, como se demostró en la Gran Bretaña, no lo perdona. El pueblo lo que aplaude es el bienestar, la seguridad, el orden, la libertad. Esos son los únicos elementos que fundan países sólidos, estados viables, estados que no sean como estos de América Latina fallidos.